Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de hoy. Nosotros dejamos la programación, la previa programación, debo decir, y estábamos hablando de la muerte y cómo nosotros debemos de considerar esto, damas y caballeros. Vamos a leerlo otra vez, por favor, versículo 2. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos. Revela la gran estimación que le tuvieron a este hombre y con mucha razón. E hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué diferencia entre su muerte y la muerte de Ananías y Zafira? Aquí tenemos las muertes de dos individuos que se mencionan, una vez en la Biblia y la otra vez los mencioné yo en las notas. Pero esto es lo más importante en la faz de la tierra, nuestra alma, nuestra salvación. Y usted dice, bueno, yo no creo lo que ustedes están enseñando. Se están tomando un riesgo bastante grande. Porque cuando usted cierre sus ojos, en aquel momento no hay más oportunidades para salvación. Entienda eso. Así es. Es un infierno eterno para siempre y para siempre, si está Dios perdido. mío. El cielo es real también. Lo que la Biblia dice al respecto es real, lo que la Biblia dice sobre el infierno es real. Y Esteban fue al cielo cuando murió. Él instantáneamente, su alma y su espíritu, instantáneamente fue al cielo. Y personalmente yo creo que ese ángel o ángeles siempre acompañan al alma justa a la gloria. Yo creo eso. Tenemos eso por la ilustración entregada por Cristo, de aquel hombre pobre y el hombre rico. Cuando ambos mueren, ¿qué sucedió? Así que un ángel acompañó. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Lázaro que se llamaba? Lázaro. Acompañó a Lázaro al paraíso, al seno de Abraham. Y puedo asegurarle que lo mismo continúa sucediendo hoy en día. Los demonios acompañan al alma irredenta a la región llamada el infierno. Hay un lugar llamado el infierno. No es la imaginación de alguien. Bueno, yo me tomaré mi riesgo. Bueno, se está tomando un riesgo bastante grande con la cosa más preciada en el mundo. Es como tomar una pistola que tiene capacidad para 6 balas, cargada con una sola bala, ponérsela en la cabeza y tirar del gatillo. Si sigue haciendo eso, eventualmente se va a matar. Tarde o temprano se va a matar a sí mismo. Así que usted tiene que considerar esto. Su alma está bien con Dios. La única manera de no ir al infierno es aceptando a Jesucristo como su Salvador. Todas las obras buenas en el mundo, tan maravillosas como puedan ser, no le van a dar un lugar en el cielo. Quiero que usted escuche eso bien. No importa quién sea. Si usted es un multimillonario muchas veces y da millones de dólares para alimentar a los pobres, eso es algo muy bueno. Es comendable, es maravilloso, bueno. Pero no le va a comprar a usted un boleto al cielo. Entiéndalo. La única cosa que le dará entrada a la gloria para siempre es el aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Y bueno, ahí es donde yo tengo problemas con usted, porque yo creo que hay otras maneras. Bueno, ¿usted va a creer la Biblia o va a creer algún tipo de historia que una persona invente? Así es. La Biblia es la palabra de Dios y usted puede decir, bueno, yo no sé. Bueno, lo que usted sepa es la palabra de Dios. Y damas y caballeros, usted debe de pensar en eso. Si usted es salvo, debe de dar gracias a Dios día y noche. Jesús dijo que nos regocijemos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Realmente está seguro que lo está? ¿Está seguro de que ese nombre está escrito allí? Bueno, hermano Swaggart, yo he aceptado al Señor como mi Salvador personal y yo creo que Él ha cambiado mi vida. Bueno, entonces usted es salvo. Dele gracias a Dios, adórele, glorifíquele, no solamente una vez, sino dele gracias a Dios constantemente.
por la salvación de su alma. Si no está seguro, recuerdo que años atrás estuve predicando en California, Francis y yo. El pastor me hizo la pregunta, yo tengo que ir a visitar a un caballero de la iglesia, que es uno de los hombres más piadosos que tengo aquí en la iglesia, y él está en el hospital, está muy enfermo. Venga conmigo. Y yo fui con él. Entramos al hospital y habían 2 camas en esa habitación. Y el que estaba lejos, no cerca de la pared, estaba ocupado por el amigo del pastor, el miembro de su iglesia. Yo me senté allí al lado de su cama y él no estaba lejos de la muerte. Yo realmente, eventualmente no sé qué sucedió, pero él estaba muy cerca de la muerte en ese momento. Pero aún se podía notar que ese hombre amaba a Dios. Era obvio que amaba a Dios. En una manera bien débil. Él me contaba cómo había escuchado a Billy Sunday predicar y él se disfrutaba esas campañas. Amy Semple McPherson. Y hablé con él y en lugar de nosotros alentarlo a él me alentó a mí. Y yo era un muchacho que empezaba a predicar en aquellos años y estaba yo allí escuchándolo durante cerca de 1 hora, él contándonos. Él tenía un toque de Dios en su vida. Estábamos a punto de salir. Me paré cerca de la cama de la otra persona que estaba allí y le pregunté, caballero, ¿usted conoce al Señor? Casi la misma edad del otro caballero. ¿Usted conoce al Señor como su Salvador? Y nunca olvidaré que él se levantó en la cama y gritó, no gritó porque realmente no tenía casi voz, estaba muy débil, pero fuertemente dijo, yo soy mi propio Salvador. Y él volvió y se recostó y yo miré al otro hermano y él estaba diciendo que no con su cabeza, así que evidentemente había tratado de hablarle ya del Señor y sabía que no valía la pena ya tratar con este caballero porque su corazón estaba así. Pero pensé cuando nos fuimos de allí, caballero, si usted es su propio Salvador, qué desastre ha hecho de su vida. Mira, Qué nada más. desastre ha hecho de su vida. Mm. Y cuando miré aquella habitación y salí, vi a uno en camino al infierno en una posición tan tonta. Y realmente no sé qué otras palabras puedo yo utilizar para describirlo. Una incredulidad aguda. Engañado. Totalmente engañado, al borde de la muerte. No sé si duró tal vez el resto de la semana, pero el otro también, que estaba allí enfermo, moriría en poco tiempo. Pero sería llevado por ángeles a la gloria, donde él está el día de hoy y estará allí eternamente. Esto es real, damas y caballeros. Esto no es un chiste. No es algo que nosotros hablamos de esto de vez en cuando. Esto es real. Cuando tratamos que usted entregue su corazón a Cristo, lo hacemos porque sabemos que el infierno es un lugar real y que la mayoría de la población del mundo ya ha ido allí. Y la mayoría de la población del mundo ahora está en camino a ese lugar. Y eso es algo terrible tener que decirlo, pero es la realidad. Saben, Lucas capítulo 16 es probablemente Sí, el eso me capítulo refería. que muestra el infierno lo más claro en el ministerio de Jesús. Cuando contó esa historia, Así es. no es una parábola, sino que una historia verdadera de Lázaro y del hombre rico. Tengo una pregunta refiriéndose al infierno. Está fuera del tema, pero está conforme al tema. Yo conocí un hombre que me contó que tuvo una visión, que el Señor lo llevó en una visión al infierno. Anteriormente usted habló de un hombre, de que tuvo una visión del infierno, un creyente que tuvo una visión del infierno, Dios lo llevó al infierno. Yo conocí un hombre quien tuvo una visión y en verdad lo escribió en un libro y fue más que un testimonio y en verdad fue su testimonio sobre esa experiencia, pero también fue como un material de recurso de lo que la Biblia enseña del infierno. Pero de todas formas, un día se lo mencioné a un pastor y él me dijo, no creo eso, no creo que Dios le da a los creyentes visiones del infierno. No lo haría, porque no lo vemos en la Biblia. El cielo tal vez sí, el cielo dijo que sí, pero Dios nunca tomará o darle a un creyente una visión del infierno,
o llevarlo al infierno en una visión porque no lo miramos en la Biblia. Y él tenía esa actitud sobre eso. Pero Dios le da a los creyentes visiones del infierno. Te voy a decir lo siguiente y forma tu propia conclusión, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente Yo creo sí. que lo hace también. No lo hace para advertirles de cosas porque son salvos ya, ¿no? Pero los Correcto. ayuda para ayudarles a advertir a otros. Y esto fue Bert Clendenin, así es. Él predicó aquí, escuché que él contó esto. Él tuvo un sueño, fue al infierno y él dijo que eso revolucionó su ministerio. Como yo puedo obviamente entender algo así, ¿no? Él vio el lago de fuego, él contó. Y vio los millones allí gritando, llorando, aquel crujir de dientes. Y él vio un pueblo que estaba caminando por encima de las llamas, que estaban levantando la cabeza de la gente, tratando de identificarlos. Dejaban caer la cabeza e iban a la próxima persona y así lo hacían una y otra vez. Y él preguntó, no recuerdo si fue al Señor que estaba con él o un ángel, pero él le preguntó al Señor, si era el Señor que estaba con él, ¿qué están haciendo? ¿Por qué levantan la cabeza de la persona, miran el rostro y lo dejan caer? Y él contó que el Señor le dijo, están buscando al predicador que les dijo que ellos estaban bien, Oh, no. que no necesitaban esas otras cosas, y que si vivían bien, si eran buenos, tendrían una morada eterna. Y están buscando a ese predicador que les mintió y murieron eternamente perdidos. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos en un momento, así que no se pierda ninguna palabra. Estamos de vuelta. Respondiendo a la pregunta, sí, yo creo, bueno, escuché el testimonio de un predicador bautista. La diferencia es que este predicador bautista no era salvo y abiertamente lo dijo. Yo pensaba que era salvo, pero no lo era. Él estuvo en un accidente y él contó que iba de camino al hospital y él cree que él murió porque realmente le dijeron, ignórenlo, olvídenlo, ya él murió. Pero él dijo, yo fui llevado al infierno y realmente él vio lo horrible, el crujir de dientes allí. Y él dijo, realmente no se puede uno imaginar. Todo lo que yo diría que había escuchado del infierno ni siquiera se compara a lo que yo vi en aquel sueño. Y él dijo, ¿por qué el Señor me escogió a mí? Yo no era salvo, yo era un modernista. Él dijo, yo no creía en la Biblia, ni creía que la Biblia era la palabra de Dios. Yo no creía en un lugar llamado el infierno, no lo creía. Él dijo, todo mi mundo era uno de vivir como yo quería vivir, no tenía respeto de la palabra de Dios. Yo pastoreaba una iglesia bautista grande, gigantesca. Yo no sabía lo que iba a suceder conmigo, pero el Señor me llevó allí y escuché personalmente entregar ese testimonio a través de la televisión. Él dijo que el Señor se volteó a él y le dijo, no estoy listo para llevarte todavía. Todavía tienes trabajo que hacer y sabes lo que es. Y él dijo, hermano Swaggart, en ese momento yo le entregué mi corazón a Cristo. Y esa noche, cuando yo me desperté en aquella ambulancia, yo no esperé llegar a la iglesia para yo arreglar mi vida con Dios. Entregué mi corazón a Cristo esa noche en esa ambulancia. Él dijo, ahora usted ve a un predicador que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Está mirando a un predicador ahora que cree que hay un infierno literal y hay un cielo literal. Está viendo ahora un predicador que cree en Jesucristo, que es la única manera a la redención solamente. Y sí, yo creo que Dios da visiones del infierno a ambos, a los salvos y a los que no son salvos. Y lo que me dijo ese pastor, que no cree que Dios haría eso con un creyente dándole una visión del infierno. Bueno, se me viene a la mente Lucas capítulo 16 cuando Jesús contó esa historia. ¿Cómo sabía Jesús esa historia?
Tendría que haber sido el Espíritu Santo que le mostró de alguna manera, Sí. en un sueño, una visión, o de alguna manera le hubiera tenido que enseñar eso. Yo creo que si eso sucedió con Jesús, y por supuesto Jesús era salvo, estaba bien Ujú. con Dios, era Jesús. Pero yo pienso que eso da prueba bíblica a ese hecho. Si se le pregunta a ese predicador o quien haya sido, no estoy tan seguro de que él no dudaba de la realidad del infierno. Este pastor en particular, no, Bien. él creía en el infierno fuertemente. Él solo dudaba. Él no creía que el creyente o que Dios le podía dar al creyente una visión del infierno. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque hay todo tipo de testimonios que la gente ha escrito y algunos Así no es. son bíblicos. Así es. Y uno tiene que estar seguro y comparar lo que están diciendo con lo que dice la Biblia. Y yo pienso que eso es lo que estaba haciendo este pastor. Su manera de pensar se había convertido tan pesimista con lo que era falso que él se convirtió pesimista La realidad. De la con la realidad. realidad. Eso es lo que sucedió. Pensemos en Jonathan Edwards, aquel gran Sí. predicador de congregaciones. Predicó ese sermón, pecadores en las Sí. manos de un Dios airado. Cuando uno lee eso, Dios le dio a él ese entendimiento y él describió el infierno de la manera más descriptiva para causarle al pueblo arrepentirse. Y muchos de ellos fueron salvos. Así que, mire, yo creo que los cristianos necesitamos una visión del infierno. La necesitamos. Necesitamos ver claramente. Yo creo que hay alguien por la televisión ahora mismo que está diciendo, hermano Swaggart, ¿usted está diciendo que yo tengo que aceptar a Jesucristo para ser salvo? Es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo creo que el Señor ha hablado a mi corazón para decirle cómo hacerlo. No es difícil y el Señor le ama. Yo quiero que lo sepa, que Él murió por usted. Yo voy a orar ahora mismo y yo quiero que los hermanos aquí le ayuden y yo quiero que usted repita después de mí lo que estoy diciendo. Ellos lo van a repetir con usted y yo quiero que usted lo crea, que crea lo que está diciendo. Decir palabras no le va a salvar, pero si lo cree, si las cree, lo harán. Y cuando termine de orar y usted termine de orar conmigo, Dios su mío. nombre habrá sido escrito en el libro de la vida. Sí. Redimido. Oh, cómo me gusta proclamarlo. Alabado Dios. Ahora quiero que inclinen sus rostros, por favor. Y yo quiero que crean esto con todo su corazón, porque está a punto de ser salvo. Y ahora oremos. Los hermanos, como dije, le ayudarán. Y yo realmente quiero que los cientos de miles o millones o miles o la cantidad que están viendo la programación, yo quiero que usted ore con esa alma que acepta a Cristo. Sí. Le ayudará, le bendecirá. Oremos ahora mismo. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos. yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados, Te Pido pido perdón por mis pecados. la vida que he llevado, La vida que he llevado. las cosas que he hecho. Las Las cosas cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname. y límpiame Y Límpiame con tu preciosa sangre Con con tu tu preciosa preciosa sangre. sangre de toda injusticia. de toda toda injusticia. injusticia. Con mi boca Con mi boca. yo confieso Yo Yo confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón. yo creo Yo creo que Dios resucitó a Jesús que Dios Dios resucitó de resucitó a entre los Jesús muertos de entre los muertos. y Él vive. Y Y Él Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo Yo acepto Acepto a a Jesucristo como el Salvador de mi alma como como el Salvador de mi alma. y lo hago Y lo hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, Que no puede mentir. soy lavado, Soy lavado. soy limpio, Soy limpio. soy perdonado, Soy perdonado. soy salvo. Soy salvo. Alabado Dios, alabado el Señor, alabado el Señor, Aleluya. alabado el Señor. Y yo creo que usted y muchos hace momentos Sí. atrás dijeron sí a Jesucristo y están exaltando allá en la gloria por su conversión. Sí. Y usted cuéntele a alguien el día de hoy
hoy, en este momento, en el momento que sea, no importa, que ha entregado su corazón al Señor. Algunos se burlarán, otros dirán que estarán orgullosos de usted, pero debe de hacerlo. Eso le fortalecerá. Así que hágalo. Alabado Dios. Amén. Bueno, gloria. Sí, Señor. No hay Aleluya. nada en el mundo como traer vidas a Cristo. ¿Podría Sí, leer unos amén. versículos, hermanos Swaggers? Son versículos que los conocemos muy bien. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo dijo, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Léelo otra vez. Bueno, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que acaba de recibir es un regalo de Dios. No lo Sí. gané, usted no se lo ganó, ninguna persona se lo gana, nadie se lo puede ganar. Lo pedimos, llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, y Él con su gracia nos salva. Alabado Dios. Permítame decirle, si usted muere el día de hoy, o el próximo mes, o el próximo año, si Dios así no lo permite, espero que tenga una vida larga, pero aún así, si usted continúa con Cristo, y yo sé que así será, usted hará del cielo su hogar eterno, porque momentos atrás, el Señor allá en la gloria escribió su nombre en el libro de la vida. Gloria a nuestro Alabado Dios. Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Sí, nuestro amén. Dios. Alabado el Señor. Aleluya. Bueno, caballeros, hemos tenido avivamiento acá. Aleluya. Hemos hablado de la cosecha en esta programación. Amén. Eso somos nosotros. Amén. De eso se trata. Amén. Escuchen, solo permítanme mencionar esto. Estábamos hablando de si Dios daría la visión del infierno o no. Y yo no puedo encontrarlo. Sé que está en la última porción de Isaías. Pero hay un tiempo que viene en el que parece como que Dios va a permitirle a los salvos a ver hacia el Hades, a ver hacia el infierno. Diferentes aperturas en partes de la tierra. Así que tal vez esa no es la misma cosa, pero nos muestra que bueno, eso es un hecho bíblico que Dios puede mostrarle a un creyente o a una persona redimida una imagen de los perdidos, y eso es diferente que lo que sucede hoy. Yo lo entiendo. Pero me parece que está en los últimos capítulos de Isaías. No me acuerdo en este momento. Estaba buscándolo, pero sí me vino a la mente basándolo en la conversación. Eso es tan horrible que realmente no lo queremos pensar tanto, ¿no? Pero sí es la palabra de Dios, y todo lo que Dios hace, Él lo hace con un propósito y Así una es. razón. Él no hace nada para remover Amén. el tiempo o tomar espacio. Él hace todo por un propósito, por una razón divina, y es para nuestro bien, ¿no? Tenemos que entender eso, pero estás en lo cierto. Hay aperturas en la tierra que serán vistas, ¿no?, en el tiempo eterno, donde la gente va a poder mirar allí y ver lo que es el infierno. Correcto. Y no es exactamente lo mismo, pero me vino a la mente. Bueno, es muy similar. Sí, señor. Es muy similar. Muy bien, vamos al versículo 3. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Al parecer, él era el líder de esta persecución, y realmente creo que lo era, porque ellos estaban salvando a muchas personas en Jerusalén, y él determinó detenerlo. Él iba a detener Sí, señor. todo eso. Era lo que tenía en mente, y allí es cuando muchos cristianos se esparcieron, y Satanás no pensó que iba a suceder así, porque el evangelio fue llevado a muchos lugares. Correcto. Donde quiera que ellos iban, ¿no? Pero de todas maneras, fue Saulo, que era el instigador de esa Más persecución. adelante Pablo. El que dirigía Sí, todo adelante eso. fue conocido Luego como Pablo. conocido como Pablo, obviamente. Ahora vamos a detenernos aquí. Cuando dice que Saulo asolaba la iglesia, bueno, se nos terminó el tiempo. Lo lamento. Vamos a tener que guardar la idea para la próxima ocasión. Continuaremos donde nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho hace momentos atrás. Cuéntele a otros sobre su conversión. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.